Chateé con una chica de 30 que decía estar lista para un hombre serio. Cuando investigué un poco y vi que había estado con medio club de fútbol, le dije que no busco un pasado tan recorrido, y se volvió loca. Estaba mirando un papel impreso que me exigía una verificación digital de mi cordura financiera solo para tomar un café tibio con una desconocida. Mi teléfono vibraba con notificaciones de una mujer que hablaba del amor como si fuera una fusión corporativa. Mirando hacia atrás, viendo cómo un simple deslizamiento a la derecha se convirtió en un interrogatorio burocrático, todavía me da vueltas la cabeza. Me quedé allí, conteniendo la respiración en medio de mi sala de estar, preguntándome cómo demonios el match de una aplicación de citas se había degradado en esta absoluta locura. Honestamente, todavía no puedo comprender cómo un simple mortal como yo terminó atrapado en una auditoría de nivel corporativo para una primera cita. Soy Hugo, un tipo común y corriente que había sobrevivido a un par de relaciones desastrosas y simplemente buscaba a alguien auténtico. Fue entonces cuando el perfil de Rebeca apareció en mi pantalla, brillando como un faro de aparente sofisticación. Su biografía afirmaba explícitamente que era una mujer de alto valor, madura y completamente lista para un compromiso serio. No parecía el típico perfil con fotos de fiesta, sus imágenes mostraban visitas a museos, atuendos impecables y descripciones sobre la responsabilidad emocional. Recuerdo haber pensado que mi suerte finalmente había cambiado después de tantos fracasos amorosos. Nuestras primeras charlas se sintieron como un soplo de aire fresco, o al menos eso es lo que mi ingenuo cerebro quería creer. Hablaba con un vocabulario exquisito, criticando la falta de caballerosidad en los tiempos modernos y elogiando los cortejos formales. Se definía a sí misma como la influencer de la vida real, un emblema de elegancia y altos estándares. Escuchaba sus mensajes de voz con absoluta devoción, sintiendo que tenía que subir de nivel para estar a su altura. Cada palabra que escribía parecía calculada para proyectar un estatus de absoluta exclusividad que me cegó por completo. Estaba tan desesperado por una conexión real que ignoré el sutil tono de superioridad en sus mensajes. La primera señal de alerta no solo ondeó en el aire, llegó directamente a mi bandeja de entrada como un documento PDF meticulosamente formateado. Rebeca me envió un archivo titulado Estándares mínimos para el posicionamiento afectivo, justo después de nuestro tercer día de mensajes. El documento exigía explícitamente que cualquier encuentro inicial debía realizarse en un restaurante de 5 estrellas. También incluía una cláusula detallada sobre regalos semanales, los cuales consideraba necesarios para mantener la coherencia de su marca personal. En lugar de salir corriendo como lo haría cualquier persona cuerda, mi mente estúpidamente ingenua racionalizó todo el asunto. Me convencí de que una mujer sofisticada simplemente sabía lo que quería y no temía pedirlo. Empecé a buscar menús de lugares que normalmente no podía pagar, sintiendo un extraño orgullo por haber sido elegido por alguien tan exclusivo. En mi cabeza, estaba invirtiendo en un futuro premium, ignorando por completo que me estaba tratando como a un patrocinador corporativo. Ella controlaba mi progreso con las reservas, recordándome que su presencia era un activo de lujo. Normalicé por completo sus exigencias, ajustando mi presupuesto semanal solo para mantener el ritmo de su personaje digital. Con el paso de los días, las conversaciones pasaron de centrarse en nuestras películas favoritas a enfocarse en mi capacidad financiera. Rebeca preguntaba sutilmente sobre los límites de mis tarjetas de crédito y mi opinión sobre la distribución de la riqueza a largo plazo. Pensé que solo era práctica respecto al futuro, intentando evitar el típico estrés financiero de las parejas modernas. Su tono seguía siendo impecablemente educado, casi clínico, lo que hacía que sus absurdas demandas sonaran como peticiones razonables. Estaba tan sumergido en mi papel de pretendiente comprensivo que sonreía a pesar de la creciente incomodidad en mi estómago. El clímax absoluto de su delirio llegó un jueves por la noche mientras terminaba de cenar. Rebeca me envió un mensaje diciendo que finalmente estaba lista para programar nuestra primera cita formal para el próximo fin de semana. Sin embargo, antes de darme el nombre del lugar, soltó el requisito definitivo, me exigió explícitamente que le enviara una copia digital de mi último estado de cuenta bancario para verificar mi liquidez económica. Argumentó que su tiempo era demasiado valioso como para arriesgarlo con un perfil no verificado. Leer ese mensaje se sintió como un balde de agua helada que me despertaba de un sueño profundo y estúpido. Mi ingenuidad finalmente chocó contra una pared de concreto y la venda se me cayó de los ojos. Me di cuenta de que no me estaban cortejando, me estaban haciendo una auditoría a alguien que veía las relaciones humanas como una transacción comercial barata. Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos, sintiendo una mezcla de profunda vergüenza y repentina claridad. Decidí en ese mismo momento que dejaría de justificar su comportamiento errático. En lugar de enviar mis registros financieros, abrí una nueva pestaña en el navegador y decidí investigar su impecable historial en Internet. Si quería transparencia, iba a descubrir qué tipo de activo premium se suponía que estaba patrocinando. Escribí su nombre completo en foros locales y antiguos archivos de redes sociales, esquivando su muy cuidado perfil de Instagram.
No pasó mucho tiempo antes de que la pulida fachada de la influencer de la vida real se desmoronara en 1 millón de pedazos. Internet tiene memoria, y el pasado de Rebecca estaba lejos de ser exclusivo o corporativo. Tropecé con un archivo antiguo y de acceso público de un conocido foro de deportes locales. Para mi absoluta sorpresa, su tan publicitada exclusividad incluía un historial muy alegre y activo con medio equipo de fútbol local. Había docenas de fotos sin editar de ella en celebraciones ruidosas y nocturnas de reputación bastante dudosa. Aparecía sonriente junto a varios defensores y mediocampistas en ambientes que parecían cualquier cosa menos elegantes. El refinado discurso del alto valor se disolvió ante mis ojos mientras me desplazaba por páginas de chistes internos de vestuario. El contraste entre el elegante PDF que me había enviado y las fotos de fiestas salvajes era casi cómico. Aquí estaba una mujer exigiendo estados de cuenta bancarios mientras poseía un portafolio público de caóticos festejos post partido de fútbol. Encontré comentarios de fanáticos que hacían referencia a su presencia en cada una de las celebraciones de victorias durante los últimos 3 años. No era un lujo exclusivo, era prácticamente un elemento habitual en la vida nocturna deportiva local. Toda la narrativa de su marca de alta sociedad no era más que una desesperada ilusión digital. Cerré las pestañas sintiendo un profundo alivio mezclado con una buena dosis de autoburla. Mis días de patrocinador ingenuo habían terminado oficialmente antes de empezar bien. Miré su mensaje de texto pendiente donde me pedía mi estado de cuenta y me di cuenta de lo cerca que había estado de la humillación total. No sentí rabia, solo una repentina y aguda diversión ante la absoluta hipocresía de la situación. Sabía exactamente cuál sería mi próximo paso, y no incluía ninguna hoja de cálculo financiera. Me prometí a mí mismo que nunca más dejaría que mi soledad romántica cegara mi sentido común. Ese fue el momento exacto en el que pinté una línea en la arena, decidiendo observar sus próximos movimientos con total desapego. Ya había terminado de salvar su imagen en mi mente o de darle el beneficio de la duda. Si quería jugar al juego de alto riesgo de las marcas corporativas, tendría que lidiar con los datos reales. Guardé los enlaces de los foros de fútbol en mi teléfono, listo para cerrar este capítulo bajo mis propios términos. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ese PDF de estándares mínimos debió incluir por lo menos una tabla de amortización detallada y un desglose de cargos por comisión mensual. Es increíble cómo algunas personas intentan manejar sus citas como si fueran un crédito hipotecario de alto riesgo. Respuesta de OP, te juro que el archivo digital pesaba muchísimo más que la decencia real de Rebecca. Menos mal que mi cordura tardía reaccionó antes de que me cobrara una comisión por apertura de conversación. Usuario anónimo 2 dice, a mí me pasó algo completamente igual con una chica el año pasado. Me exigió la declaración de impuestos anual firmada por un contador solo para aceptarme una invitación a tomar un café americano. Respuesta de OP, es impresionante darse cuenta de cuántos ingenuos abundamos en el mercado actual antes de finalmente abrir los ojos. Al menos ahora nos queda la risa compartida y la billetera intacta. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que decidí no enviarle mi estado de cuenta bancario a Rebecca. En lugar de mis finanzas, opté por mandarle discretamente los enlaces directos a sus propias publicaciones antiguas con los futbolistas locales. No añadí ningún mensaje de texto, simplemente dejé que los links hablaran por sí solos en nuestro chat privado. La respuesta no se hizo esperar y mi teléfono casi explota por la presión acumulada. El silencio sepulcral que esperaba se transformó de inmediato en una tormenta digital incontrolable. Rebecca colapsó por completo en cuestión de minutos tras recibir la evidencia de su alegre pasado deportivo. Empezó a bombardearme con una ráfaga interminable de audios de voz que duraban más de 5 minutos cada uno. En ellos, su refinada voz de alta sociedad desapareció para dar paso a unos gritos histéricos que distorsionaban el altavoz. Me acusaba a voz en cuello de estar saboteando maliciosamente lo que ella llamaba su estrategia de posicionamiento afectivo. Escucharla hablar de amor en términos de marketing mientras chillaba de furia fue una experiencia verdaderamente surrealista. La oleada de mensajes no se detuvo durante toda la tarde, alcanzando su punto máximo en la madrugada. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente a las 3 de la mañana, quebrando el silencio de mi habitación con una insistencia desquiciada. Decidí contestar una llamada por pura curiosidad y me encontré con un monólogo atropellado lleno de justificaciones absurdas. Rebecca afirmaba con total seriedad que esos conocidos atletas eran simplemente colaboradores de marca de su pasado comercial. Me dio la clara impresión de que intentaba reescribir la historia y culparme a mí por tener memoria. Escuchar que un grupo de futbolistas en una fiesta clandestina eran activos de marketing fue demasiado para mi paciencia. Yo intenté contener el daño de la mejor manera posible, manteniendo una calma absoluta ante sus reclamos. Le recordé que yo solo era un perfil de una aplicación de citas y que no tenía interés en sus explicaciones corporativas. Como los gritos continuaban y el sueño me estaba venciendo, tomé la decisión ejecutiva de apagar por completo el teléfono. Necesitaba descansar adecuadamente para poder rendir en mi jornada laboral del día siguiente sin ojeras.
La verdadera sorpresa me aguardaba al despertar y encender el dispositivo justo antes de salir hacia la oficina. Encontré una notificación que me heló la sangre por un segundo antes de hacerme reír por lo absurdo. Rebeca me había etiquetado en una publicación completamente pública desde su cuenta principal de Instagram. El texto que acompañaba mi nombre parecía un comunicado de prensa redactado bajo los efectos del pánico absoluto. Me acusaba formalmente ante todos sus seguidores de ser un hacker de baja categoría resentido. Según su versión pública, yo era un delincuente informático que se dedicaba a alterar digitalmente fotos ajenas para dañar reputaciones impecables. Afirmaba que las imágenes con los deportistas eran burdos montajes creados por mi despecho al ser rechazado por sus altos estándares. Ver mi nombre real asociado a una conspiración de edición fotográfica en una cuenta con miles de seguidores fue un golpe directo a mi tranquilidad. La comedia de la situación empezó a mezclarse con una ligera incomodidad social que no planeaba experimentar. Tuve que cambiar la privacidad de todas mis redes sociales a toda prisa mientras caminaba hacia mi lugar de trabajo. Bloqueé su perfil, restringí los comentarios de desconocidos y configuré mis cuentas en el modo más estricto posible. Mi pacífica rutina diaria se vio interrumpida por la necesidad de contener un incendio digital que yo no había provocado. Sentía la urgencia de desaparecer del mapa virtual antes de que sus seguidores decidieran unirse a la cacería de brujas. Mi prioridad seguía siendo mantener mi vida real lo más alejada posible de su circo mediático. Lamentablemente, la velocidad de los chismes en Internet siempre supera a las medidas de seguridad tecnológicas más avanzadas. Al entrar a la oficina, noté de inmediato una atmósfera extraña flotando entre los cubículos de mis compañeros. Mis colegas me miraban con una absoluta extrañeza que nunca antes había percibido en mis mañanas habituales. Algunos murmuraban entre ellos mientras sostienen sus pantallas, desviando la mirada rápidamente cuando yo pasaba cerca de sus escritorios. Era evidente que el comunicado de la influencer de la vida real ya había llegado a los ojos de mi entorno cercano. Uno de mis amigos más cercanos en el trabajo se acercó a mi puesto con una sonrisa burlona y el teléfono en la mano. Me mostró la publicación de Rebeca, preguntándome de forma irónica desde cuándo poseía habilidades avanzadas de hackeo internacional. Tuve que explicar la ridiculez de la situación en voz baja, sintiendo una profunda vergüenza ajena por todo el asunto. Aunque mis amigos entendieron que era una locura de Internet, la sospecha de los superiores seguía flotando en el aire. Mi imagen profesional estaba sufriendo un daño colateral completamente innecesario por culpa de un perfil de citas. Pasé el resto de la mañana intentando concentrarme en mis reportes financieros, ignorando los sutiles comentarios que escuchaba en los pasillos. Cada vez que alguien pasaba junto a mi computadora, sentía la necesidad de demostrar que solo usaba hojas de cálculo normales. La obsesión de Rebeca por proteger su marca personal estaba empezando a desbordarse de las pantallas hacia mi realidad física. Me resultaba increíble cómo una mentira tan mal estructurada podía generar tanta desconfianza en personas que me conocían de años. Sin embargo, decidí no entrar en un modo de guerra abierta ni responder públicamente a sus ataques. Pensé que la mejor estrategia era el silencio absoluto para dejar que la corriente de Internet se llevara su drama semanal. Racionalicé que una acusación tan ridícula perdería fuerza por sí sola al no encontrar una respuesta de mi parte. Monitoreé de reojo mis redes bloqueadas, asegurándome de que ninguna otra actualización extraña apareciera con mi nombre vinculado. La incomodidad de las miradas en la oficina disminuyó un poco por la tarde, pero la tensión seguía latente. Sabía que Rebeca no se quedaría tranquila al ver que su comunicado no obtenía la reacción desesperada que buscaba. Al salir del trabajo, caminé hacia mi auto con la constante sensación de estar siendo observado por algún seguidor de su cuenta. Revisé el teléfono una última vez antes de encender el motor, confirmando que la publicación seguía sumando interacciones absurdas. Me di cuenta de que mi intento de contener el daño de forma pacífica solo le estaba dando más tiempo para planear su siguiente movimiento irracional. Su incapacidad para aceptar que la verdad había salido a la luz la convertía en un peligro público para mi rutina. Llegué a mi departamento con el cansancio acumulado de un día entero esquivando murmullos de pasillo y miradas juzgadoras. Me senté en el sillón pensando en lo rápido que una fantasía de alta sociedad se había transformado en una pesadilla logística. Mi ingenuidad inicial se sentía ahora como un error costoso que estaba pagando con mi propia tranquilidad diaria. Estaba decidido a resistir el acoso digital, pero una nueva inquietud comenzó a instalarse en mi mente antes de dormir. Sabía perfectamente que las personas con esa clase de obsesión por la imagen pública nunca se retiran sin intentar dar un último golpe desesperado. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ese pánico absoluto en la llamada de las 3 de la mañana solo confirma una cosa fundamental. El equipo de fútbol involucrado en esas fiestas era muchísimo más grande de lo que reportaban los foros locales. Respuesta de OP, el tono de voz que usó Rebeca en la madrugada parecía genuinamente el de un director técnico perdiendo la final del torneo local. Solo me faltó escuchar el silbato del árbitro de fondo mientras me gritaba sus excusas de marca. Usuario anónimo 2 dice,
Me fascina ver cómo en pleno 2026 saber utilizar un buscador básico de Internet automáticamente te convierte en un agente encubierto de la CIA. Ahora resulta que revisar archivos públicos es un hackeo internacional de alta categoría. Respuesta de OP, exactamente, parece que para ella abrí una terminal de códigos binarios avanzados cuando en realidad solo necesité 2 clics mal dados. El drama de la alta sociedad digital no se lleva bien con la informática básica. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y las aguas en mi oficina finalmente parecían haber regresado a su cauce normal. Todo iba bien hasta que decidí bajar a tomar mi descanso matutino en la cafetería que está justo frente a mi edificio de oficinas. Estaba esperando mi pedido cuando divisé a Rebeca cruzando la puerta de entrada con una mirada fulminante. No venía sola, sino acompañada por una señora mayor de aspecto severo que sosteniendo una libreta entre sus manos. Mi tranquilidad matutina se evaporó por completo al ver que se dirigían directamente hacia mi mesa instalada junto a la ventana. La señora mayor resultó ser la tía de Rebeca, quien venía con la firme misión de actuar como una especie de jueza familiar independiente. Se sentó frente a mí sin pedir permiso y abrió su libreta de apuntes con un golpe seco sobre la madera. Me dio la impresión de que venía armada para realizar una auditoría completa sobre mis verdaderas intenciones económicas hacia su sobrina. Su objetivo aparente era limpiar el nombre de Rebeca ante todo mi entorno laboral mediante un careo forzado. Rebeca permanecía a su lado con los brazos cruzados, adoptando una postura de víctima corporativa que me causó una profunda gracia interna. Yo mantuve la calma en todo momento, negándome a entrar en el juego histriónico que habían planeado para esa mañana. Me tomé mi café con total frialdad, dejando que la tía comenzara su interrogatorio sobre mis ingresos y mi supuesta campaña de difamación informática. Las preguntas de la señora eran tan específicas sobre mis cuentas bancarias que los clientes de las mesas contiguas empezaron a voltear. Miré fijamente a ambas mujeres y les recordé firmemente que nosotros nunca habíamos tenido una relación de noviazgo formal. Les aclaré que un par de mensajes de texto en una aplicación de citas no les otorgaba el derecho de fiscalizar mi billetera. Al ver que su estrategia de intimidación familiar no estaba funcionando, Rebeca decidió doblar la apuesta frente a todos los presentes. Metió la mano en su costoso bolso de diseñador y sacó un fajo de hojas impresas con un membrete improvisado. Colocó el documento sobre la mesa con una solemnidad digna de un tratado internacional de paz de alta relevancia. Se trataba de un contrato formal redactado por ella misma donde exigía una compensación económica inmediata por supuestos agravios. El título del papel especificaba textualmente que el cobro correspondía a daños irreparables a su reputación estética. El costo inmediato de toda esta ridiculez fue un oso monumental ante los baristas del local y mis propios compañeros de trabajo que iban entrando. Los empleados de la cafetería detuvieron las máquinas de espresso para escuchar los detalles del supuesto contrato de indemnización estética. Rebeca comenzó a leer las cláusulas en voz alta, asegurando que mis filtraciones habían devaluado su valor de mercado como creadora de contenido exclusivo. Yo sentía las miradas clavadas en mi nuca, pero la absurdidad del documento superaba cualquier sentimiento de vergüenza social. No podía creer que alguien tuviera el descaro de imprimir sus propios delirios de grandeza comercial. El papel exigía una suma ridícula de dinero para retirar los cargos públicos de hackeo que ella misma había inventado semanas atrás. La tía asentía con la cabeza a cada palabra de su sobrina, asumiendo que el contrato era una herramienta legal completamente válida. Yo simplemente me quedé observando cómo Rebeca se hundía sola en su propia narrativa corporativa ante un público de extraños. Cuando terminó su lectura, me extendió un bolígrafo para que estampara mi firma aprobando los términos del acuerdo de inmediato. La desconexión con la realidad de esa mujer había alcanzado niveles que requerían atención profesional urgente. En lugar de discutir o intentar explicarles el Código Civil, decidí aplicar la indiferencia más absoluta y destructiva posible. Terminé el último sorbo de mi café con mucha parsimonia, coloqué la taza en su plato y me levanté de la silla de manera pausada. Recogí mis pertenencias de la mesa sin tocar el documento impreso ni el bolígrafo que me ofrecían con consideración. Les dediqué una sonrisa educada y me di la vuelta, dejándolas completamente solas con su papel firmado flotando en el aire. Sabía que mi retirada silenciosa sería el peor insulto para su necesidad constante de validación y conflicto dramático. Mientras caminaba hacia la salida del establecimiento, decidí mirar de reojo a través del gran ventanal de vidrio para ver sus reacciones inmediatas. Para mi absoluta sorpresa, la tía se molestó con Rebeca en ese preciso instante, rompiendo la alianza familiar que traían armada. La señora mayor comenzó a manotear el aire, cerrando su libreta de apuntes con una furia evidente en sus gestos faciales. Sonó como si le estuviera reclamando la falsedad de toda la situación que la había obligado a protagonizar en público. Se notaba que la tía finalmente se había dado cuenta de que la habían hecho perder el tiempo en una mentira insostenible. Pude ver a Rebeca intentando justificar el contrato impreso mientras su familiar se levantaba de la mesa dejándola con la palabra en la boca.
La tía caminó hacia la salida opuesta con paso apresurado, negándose a escuchar más discursos sobre posicionamiento afectivo o valores de marca de alta sociedad. Rebeca se quedó estupefacta en medio de la cafetería, sosteniendo sus hojas de compensación estética bajo la mirada burlona de los baristas. Su propio intento de utilizar a su familia como escudo fiscalizador se había desmoronado debido a la fragilidad de sus propias mentiras. El espectáculo fue tan satisfactorio que la vergüenza inicial del oso público desapareció por completo de mi mente. Regresé a mi oficina con una ligereza que no había sentido en semanas, comprendiendo que el peligro real ya no existía. Mis compañeros me esperaban en la entrada para preguntarme si realmente me iban a demandar por dañar la estética de una influencer. Les conté los detalles cómicos de la emboscada familiar, transformando el tenso momento en una fuente inagotable de chistes para el almuerzo corporativo. La tía auditora se convirtió en el meme oficial de nuestro departamento durante los siguientes días laborales. La contraparte estaba logrando enterrar su propia credibilidad sin necesidad de que yo moviera un solo dedo en su contra. Mi jefe directo incluso se enteró del incidente de la cafetería y se limitó a aconsejarme que eligiera mejor mis aplicaciones de citas en el futuro. Me alivió saber que mi entorno laboral priorizaba el sentido común por encima del escándalo digital que Rebeca intentaba alimentar de manera desesperada. La lección estaba clara para todos los que presenciaron el evento: la obsesión por la imagen puede arrastrarte a cometer actos de una ridiculez unforgettable. Decidí enfocarme en mis pendientes, sabiendo que su tía se encargaría de darle el verdadero sermón familiar en su casa. La verdad siempre encuentra una forma directa de romper las burbujas de la falsa exclusividad digital. Pasé las horas de la tarde respondiendo correos con una tranquilidad absoluta, sabiendo que el contrato de daños estéticos terminaría en la basura de la cafetería. La capacidad de Rebeca para autosabotearse superaba cualquier plan de venganza que mi mente ingenua hubiera podido maquinar en sus peores momentos. Su propia tía había sido el catalizador de su humillación al descubrir que todo el drama era una invención sin fundamentos reales. Me prometí seguir observando sus movimientos con la misma frialdad, disfrutando del declive natural de su mentira corporativa. Al caer la noche, miré por la ventana del edificio hacia la cafetería ahora vacía y sonreí con un toque de ironía inevitable. Había sobrevivido a una auditoría familiar improvisada y a un contrato comercial de citas sin perder la dignidad ni el sentido del humor. Mi ingenuidad seguía sanando gracias a las bofetadas de realidad que la misma contraparte se encargaba de propinarle al mundo. La amenaza de su marca personal se sentía ahora como un mal chiste que estaba perdiendo sus últimos espectadores atentos. Estaba listo para lo que viniera, convencido de que su lógica retorcida la empujaría tarde o temprano hacia un ridículo definitivo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: la tía auditora definitivamente debió haber cobrado honorarios de consultoría legal por revisar contratos inexistentes en medio de una cafetería pública. Es una lástima que la hicieran perder el viaje por una mentira tan mal armada. Respuesta de OP: la verdad es que la señora se veía muchísimo más cansada de los delirios corporativos de Rebeca que yo mismo. Al final creo que le hice un favor al dejar que se diera cuenta de la realidad por su cuenta. Usuario anónimo 2 dice: ¿alguien sabe si ese maravilloso contrato de reputación estética incluía alguna cláusula de rescisión inmediata por si ella descendía drásticamente de categoría social? Me muero de curiosidad por conocer los términos legales de su marca. Respuesta de OP: te aseguro que el único descenso real y doloroso que ocurrió esa mañana fue el de mi propia paciencia al leer semejante papel impreso. Menos mal que me levanté antes de tener que firmar los anexos de su locura. Actualización 3. Ha pasado otra semana desde el colapso de la auditoría familiar en la cafetería y Rebeca decidió llevar su desesperación al siguiente nivel digital. Todo iba bien hasta que me llegó un aviso de un perfil secundario que usaba para monitorear las tendencias locales de Internet. Rebeca había organizado un evento masivo titulado Streaming de despacho en directo desde su cuenta principal de Instagram. El propósito explícito de la transmisión era denunciar públicamente a lo que ella consideraba hombres tacaños que devalúan a las mujeres maduras. Me acomodé en mi silla sabiendo que su obsesión por la relevancia pública la empujaría a cometer un error histórico. La transmisión comenzó con una escenografía impecable que intentaba recrear un despacho de alta sociedad con libros caros y luces perfectamente posicionadas. Ella estaba decidida a recuperar a toda costa su estatus de influencer de etiqueta tras los últimos fracasos en el mundo real. Con un tono de voz falsamente académico, empezó a desglosar las características de los hombres de bajo valor económico. No tardó mucho en utilizar mi primer nombre como el ejemplo de manual perfecto para ilustrar su discurso ante la audiencia. Escuchar a miles de personas recibir una versión distorsionada de mi identidad fue el detonante definitivo para actuar. Yo ya entendía perfectamente su retorcida lógica de marca personal y sabía que su mayor debilidad era su propia soberbia digital. Decidí que esta vez no la salvaría de sus propios impulsos destructivos y preparé una respuesta sumamente sutil. Entré a la transmisión en vivo utilizando una cuenta completamente anónima que no guardaba ninguna relación aparente con mis datos reales.
Me dediqué a observar los comentarios del chat por unos minutos, notando cómo sus seguidoras aplaudían cada uno de sus reclamos financieros. El ambiente estaba listo para que la verdad objetiva hiciera su aparición sin intermediarios ni censuras previas. Con mucha sutileza y precisión milimétrica, pegué un enlace directo en medio del flujo constante de comentarios de la transmisión. El link redirigía a los usuarios hacia el foro público de la hinchada oficial del club de fútbol local de la ciudad. Específicamente, apuntaba al hilo de discusión histórico donde los mismos fanáticos recordaban con lujo de detalles sus viejas anécdotas de vestuario. En esas páginas virtuales abundaban los testimonios y las fotografías sin editar que desmentían por completo su discurso de exclusividad monetaria. Me limité a presionar enviar una sola vez y dejé que la curiosidad de la audiencia hiciera el resto del trabajo pesado. Su propia obsesión por mantener el directo encendido para intentar monetizar la transmisión provocó el desastre absoluto que ella misma pavimentó. Rebecca vio que el número de espectadores aumentaba de forma repentina y pensó que su discurso de alta sociedad estaba siendo un éxito total. Al ignorar la naturaleza del enlace que flotaba en los comentarios, permitió que sus propios seguidores hicieran clic de manera masiva. El tráfico hacia el foro de fútbol se desbordó en cuestión de segundos, conectando su presente refinado con su pasado deportivo. Me dio la impresión de que su necesidad de atención digital la cegó por completo ante el peligro inminente. El ambiente del chat en vivo cambió de dirección de forma tan drástica que la pantalla parecía un tablero de resultados deportivos. Los comentarios llenos de elogios hacia su madurez emocional desaparecieron para ser reemplazados por una marea incontrolable de interacciones burlonas. Rebecca quedó al borde del ridículo total cuando la transmisión se llenó de miles de emojis de balones de fútbol y risas sarcásticas. Los usuarios del foro comenzaron a migrar en masa hacia su directo, trayendo consigo las bromas internas de la hinchada local. La sofisticada influencer de la vida real estaba siendo goleada en su propio estadio digital ante su público cautivo. Ella intentaba continuar con su lectura sobre los estándares mínimos de pareja, pero su mirada revelaba una creciente confusión ante los balones virtuales. No entendía por qué su cátedra sobre hombres de élite se había transformado en un debate sobre las celebraciones del campeonato local. Su negativa a presionar el botón de finalizar la transmisión para no perder los números de visualización fue su sentencia definitiva de autosabotaje. La lógica del rating digital la obligó a presenciar en tiempo real cómo su reputación se desmoronaba ante miles de espectadores virtuales. Fue un espectáculo de karma instantáneo que superó cualquier expectativa que yo pudiera haber tenido esa noche. Algunos moderadores de su cuenta intentaron borrar los comentarios futbolísticos, pero la velocidad de la hinchada superaba cualquier intento de censura manual. Las frases del foro de vestuario comenzaron a ser citadas textualmente en la pantalla, destruyendo la ilusión de su marca de etiqueta. Rebecca empezó a tartamudear, perdiendo el hilo de su discurso corporativo mientras intentaba mantener una sonrisa forzada ante la cámara. La contradicción entre su puesta en escena elegante y los miles de balones de fútbol flotando a su lado era una imagen de comedia pura. Yo observaba la transmisión desde mi sala, disfrutando de la causalidad perfecta de sus propias decisiones ambiciosas. El streaming de despacho concluyó de la manera más caótica posible cuando la plataforma comenzó a reportar fallas por la saturación de usuarios burlones. Rebecca finalmente apagó la transmisión sin despedirse, dejando una pantalla en negro que marcaba el final de su credibilidad en las redes locales. El intento de utilizar mi nombre como ejemplo de su superioridad moral terminó costándole la exposición total de sus secretos mejor guardados. Su obsesión por la monetización fácil la había llevado a mantener la puerta abierta para su propia destrucción pública. El boomerang digital había regresado con una precisión que ningún libreto de ficción podría haber emulado. Al día siguiente, los fragmentos grabados de la transmisión fallida ya circulaban por varios grupos de mensajería instantánea de la ciudad. La comunidad digital no perdonó la hipocresía de su discurso y los memes futbolísticos se multiplicaron de forma exponencial en pocas horas. Sus supuestos estándares mínimos se convirtieron en el chiste local de la semana, despojándola del aura de exclusividad que tanto dinero le había costado simular. La contraparte se encontraba atrapada en una red de su propia creación, incapaz de borrar el registro de una noche desastrosa. Yo respiré aliviado, confirmando que la distancia y el silencio habían sido mis mejores aliados en todo este proceso. La caída de su imagen pública afectó de inmediato el alcance de sus publicaciones habituales en las plataformas sociales más importantes. Muchas marcas locales que antes consideraban colaborar con ella retiraron sus ofertas discretamente para evitar verse asociadas al escándalo deportivo. Rebecca aprendió de la manera más dura que la coherencia de marca no se construye exigiendo estados de cuenta bancarios a los extraños. Su estrategia de posicionamiento afectivo había quedado reducida a un montón de comentarios sarcásticos y emojis de canchas de juego. La realidad se había encargado de auditar sus mentiras sin necesidad de abogados ni contratos impresos de por medio. Pasé los días siguientes disfrutando de mi rutina normal, asistiendo al trabajo sin la preocupación de enfrentar nuevas emboscadas familiares inesperadas.
Mis conocidos dejaron de preguntarme por la supuesta demanda estética al ver el desenlace tan ridículo que había tenido su transmisión en vivo. El poder de las redes sociales se había vuelto en su contra de la forma más causal e inapelable que se pudiera imaginar. Yo continué con mi vida de bajo perfil, agradeciendo haber abierto los ojos a tiempo antes de involucrarme más en su fantasía. La ingenuidad que me caracterizaba al inicio se había transformado en una saludable capa de escepticismo protector. Me di cuenta de que el verdadero castigo para alguien obsesionado con las apariencias es obligarla a mirarse en el espejo de sus propias acciones del pasado. Rebeca había intentado quemar mi reputación para salvar la suya y terminó encendiendo el fuego debajo de su propio pedestal de alta sociedad. El directo de Instagram quedaría marcado como el punto de no retorno para su carrera como mentora del amor exclusivo. Cerré la aplicación secundaria con la satisfacción de saber que el juego había terminado bajo las estrictas reglas de la causalidad natural. La influencer de la vida real tendría que buscar un nuevo mercado que no recordara los campeonatos de fútbol locales. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, ese chat de Instagram se transformó literalmente en la final de la Champions League en cuestión de un solo segundo. La cantidad de balones virtuales que caían por la pantalla fue una de las mejores cosas que he visto este año. Respuesta de OP, la verdad es que yo solamente me encargué de poner la cancha limpia y disponible esa noche. Los propios seguidores de Rebeca fueron los que entraron a jugar el partido completo con una intensidad espectacular. Usuario Anónimo 2 dice, todavía me cuesta creer que alguien sea capaz de arruinar su propia transmisión en vivo de esa manera tan absurda. Todo por negarse rotundamente a presionar el maldito botón de finalizar el directo a tiempo. Respuesta de OP, la codicia desmedida por obtener visualizaciones y monetizar siempre termina ganándole al sentido común de la gente soberbia. Su propia lógica de marca fue la que le impidió apagar la cámara antes del desastre. Actualización 4. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el eco de los emojis de balones de fútbol finalmente se extinguió por completo de las redes locales. Todo iba bien en mi vida hasta que un viejo conocido me envió un mensaje con el desenlace definitivo de la marca personal de Rebeca. En su desesperado intento por limpiar su imagen de mujer selectiva tras el desastroso incidente del directo, planeó un regreso a lo grande. Decidió organizar un seminario web pagado de carácter presencial y digital titulado pomposamente, Cómo atraer hombres de élite. Estaba convencida de que su antiguo público regresaría corriendo si les ofrecía los supuestos secretos de la alta sociedad. Su propia obsesión enfermiza con el estatus financiero y las apariencias la llevó a cometer el error económico más grande de su carrera digital. Para el evento, decidió rentar el salón de conferencias más sumamente lujoso y exclusivo de uno de los hoteles más caros del centro. Rebeca asumió ciegamente que las costosas entradas individuales se agotarían en cuestión de minutos debido al interés de sus seguidoras más fieles. No realizó ningún estudio de mercado previo ni midió las consecuencias del daño reputacional que arrastraba desde hacía semanas. Su fe ciega en su propio discurso corporativo la cegó por completo ante los riesgos financieros reales del proyecto. El tiro le salió por la culata de la forma más dolorosa, estrepitosa e inapelable que se pueda registrar en el mundo de Internet. Absolutamente nadie compró los boletos para el seminario debido a que su reputación futbolística estaba totalmente expuesta por toda la ciudad. Los hilos de los foros deportivos se habían convertido en lectura obligatoria para cualquiera que buscara su nombre en los buscadores principales. La idea de pagar una fortuna para escuchar consejos de exclusividad dictados por ella generaba más burlas que interés real en la comunidad. Las taquillas virtuales permanecieron en un cero absoluto durante los días previos a la fecha programada para la gran conferencia. La administración del hotel de lujo no tardó en notar la falta absoluta de movimiento y de ingresos asociados al evento reservado. Al no recibir los pagos correspondientes a los plazos establecidos, la gerencia decidió cancelar el evento de inmediato por falta de pago del saldo restante. Lo peor para ella fue que el contrato de arrendamiento incluía penalizaciones sumamente estrictas por cancelación tardía que no podía cubrir. Al no contar con liquidez para pagar la deuda del depósito inicial, la administración del hotel inició acciones legales inmediatas en su contra. Rebeca se encontró atrapada en un callejón sin salida financiero provocado por su propio delirio de grandeza corporativa. Para evitar una demanda penal mayor que destruiría lo poco que quedaba de su existencia, llegó a un acuerdo legal bastante humillante con los abogados del hotel. La obligaron legalmente a modelar una nueva línea de uniformes de limpieza y mantenimiento institucional a través de sus propias redes sociales oficiales. Tuve la oportunidad de ver los vídeos donde aparecía sosteniendo escobas y trapeadores con una sonrisa forzada que denotaba una profunda vergüenza interna. Su cuenta de alta sociedad se transformó de la noche a la mañana en un catálogo digital de ropa de trabajo pesado para conserjes. La devaluación de su marca personal se había completado bajo las estrictas condiciones de una orden judicial irrevocable. Ver a la mujer que me exigía estados de cuenta bancarios promocionando uniformes de limpieza fue el cierre de karma más satisfactorio que pude presenciar.
Las mismas manos que redactaron el PDF de estándares mínimos ahora sostenían productos de desinfección industrial frente a una cámara de vídeo. Sus seguidoras terminaron de abandonar el barco al ver que la estética premium se había convertido en un contrato de servicio comunitario comercial. La contraparte terminó arruinada por la misma estrategia de ambición desmedida que intentó utilizar para exprimir los bolsillos de los incautos. Su caída no requirió de mi intervención directa, sino del peso natural de sus propias deudas acumuladas. El perfil de la influencer de la vida real se desvaneció por completo de las plataformas digitales en los días posteriores a la finalización de su contrato forzado. Borró sus fotos en restaurantes caros, eliminó las publicaciones sobre posicionamiento afectivo y canceló todas sus cuentas de alta sociedad para siempre. El nombre de Rebecca dejó de ser sinónimo de exclusividad para convertirse en una advertencia viviente sobre los peligros de la soberbia en Internet. La ciudad olvidó el escándalo de los futbolistas para concentrarse en nuevos dramas semanales, dejándola en el anonimato más absoluto. Su obsesión por pertenecer a una élite económica la terminó expulsando incluso de los círculos sociales más básicos. Actualmente yo sigo soltero, disfrutando de una vida sumamente pacífica y libre de auditorías románticas improvisadas en horas laborales. Me volví una persona mucho menos ingenua en mis interacciones cotidianas y aprendí a detectar las banderas rojas desde el primer mensaje de texto. Cuido mi billetera con un recelo impecable, asegurándome de que nadie intente tratarme como un patrocinador financiero antes de conocerme formalmente. Mis ahorros siguen intactos y mi historial bancario sigue siendo un asunto privado que solo le concierne a mi institución financiera. La tranquilidad de un hogar sin contratos de reputación estética es un lujo que aprecio todos los días. En cuanto a Rebecca, el epílogo de su historia en la ciudad es bastante lejano a los hoteles de 5 estrellas que solía exigir en sus mensajes. Me enteré por medio de un compañero de oficina que ahora trabaja de manera fija en la periferia profunda de la zona urbana. Se desempeña como promotora comercial de una tienda de saldos deportivos de bajo costo, un empleo que parece una ironía directa de su pasado. Pasa sus jornadas laborales ofreciendo camisetas de fútbol de temporadas pasadas con descuento y zapatos deportivos en liquidación masiva a los transeúntes. Su marca personal quedó sepultada entre percheros de ofertas de segunda categoría y ofertas de liquidación de inventario. Pensar en su situación actual me genera una mezcla de asombro por la precisión del karma y una profunda sensación de alivio personal. Ella buscaba desesperadamente hombres con estatus financiero elevado y terminó rodeada de uniformes de trabajo y saldos deportivos de la periferia profunda. Su propia creencia de que podía manipular la realidad a través de un perfil de citas elegante la terminó hundiendo en una rutina completamente ordinaria. Ya no hay cenas de lujo semanales ni exigencias de regalos sofisticados en su horizonte diario como promotora de descuentos. La vida se encargó de colocarla exactamente en el lugar que sus acciones causales construyeron con paciencia destructiva. A veces vuelvo a mirar de reojo las aplicaciones de citas cuando tengo un momento de ocio en mis fines de semana habituales. Sin embargo, mi enfoque ha cambiado por completo y ahora paso de largo cualquier descripción que hable de altos valores o marcas personales. Prefiero la sencillez de una conversación auténtica sin archivos adjuntos en formato PDF ni requisitos de liquidez bancaria inmediata. La experiencia me dejó una valiosa lección sobre el verdadero valor de las personas por encima de sus fachadas virtuales pulidas. La ingenuidad que perdí en aquella cafetería fue el precio justo a pagar para obtener una madurez emocional duradera. El recuerdo de la tía auditora y las hojas de reclamación estética se ha convertido en una anécdota divertida que cuento en las reuniones familiares importantes. Mis seres cercanos se ríen a carcajadas al imaginarme huyendo de una mesa dejando a 2 mujeres solas con un contrato falso. La comedia de la situación venció por completo al trago amargo del escándalo público que sufrí durante aquella tensa semana laboral. Al final del día, el boomerang del autosabotaje hizo todo el trabajo sucio mientras yo me limitaba a observar desde la distancia correcta. Rebecca se buscó cada uno de los pasos de su caída al confundir el amor con un plan de marketing corporativo. Cierro este capítulo de mi historia con la certeza absoluta de que la verdad siempre pesa más que cualquier estrategia de posicionamiento afectivo artificial. Ella se quedó con sus uniformes de limpieza y su tienda de saldos deportivos en la periferia profunda de la ciudad lejana. Yo me quedé con mi tranquilidad, mi dinero a salvo y una excelente historia de comedia caótica para compartir con el mundo. La influencer de la vida real aprendió demasiado tarde que el verdadero valor no se mide en un estado de cuenta bancario. Su propio motor de mentiras la enterró sola, dejándome a mí con una billetera impecable y una sonrisa de satisfacción imborrable.